Buenas noches, ¿cómo están? Estamos conectados Luke y Jasmine. Bueno, en honor a la hora vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Habíamos iniciado la unidad de técnicas de muestreo y habíamos visto las generalizaciones. Hoy vamos a ver específicamente el muestreo aleatorio simple. Como su nombre lo dice, el más sencillo de todos. Bueno, ahí vamos a ir leyendo todo junto el material y voy a ir explicándole a medida que avanzamos. El muestreo aleatorio simple es la forma más fácil de... un momento, por favor. Ahí vamos. El muestreo aleatorio simple es la forma más fácil de muestreo probabilístico. Lo único que el investigador tiene que hacer es asegurarse de que todos los miembros de la población sean incluidos en la lista y luego seleccionar al azar el número deseado de sujetos. Existen muchos métodos para hacer esto. Puede ser tan mecánico como sacar tiras de papel de un sombrero con nombres escritos mientras el investigador tiene los ojos vendados, o puede ser tan fácil como usar un software de computadora para hacer la selección aleatoria. En sencillas palabras, como habíamos visto ya en la introducción de la unidad, el muestreo aleatorio simple es extraer de manera sencilla y simple los elementos o individuos que integran la población que voy a estudiar. Dice que de una manera muy sencilla porque puede ser enumerando la lista, usando algún software para hacer aleatoriedad e ir sacando, pero todos van a tener la misma probabilidad de ser elegidos. Muestreo aleatorio simple en el que todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y en el que las unidades obtenidas a lo largo del muestreo se devuelven a la población. Muestreo en la que la muestra aleatoria está formada por n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas a la variable aleatoria proporcional. Digamos, un ejemplo, acá tenemos una población cualquiera con elementos e individuos y acá tenemos una fracción que fue extraída por el mecanismo del método aleatorio simple, ¿verdad? Entonces notamos que esto es representativo de esto así en forma visual, ¿verdad? Tenemos dos formas de muestreo aleatorio simple, con reemplazo y sin reemplazo. Con reemplazo es aquel elemento es aquel en que un elemento puede ser seleccionado más de una vez en la muestra. Para ello se extrae un elemento de la población, se observa y se devuelve a la población, por lo que de esta forma se puede hacer infinitas extracciones de la población aún siendo finita. Y el sin reemplazo no se devuelve los elementos traídos a la población hasta que no se hayan extraído todos los elementos de la población que conforman la muestra. Ejemplo, supongamos que tenemos en una caja 5 canicas marcadas con la letra A, B, C y D. A, B, C, D y E. Y se pide que se tome una muestra de 2 canicas y anotar el resultado. Con reemplazo, ¿cómo sería? Tomamos una canica, anotamos el resultado y lo devolvemos a la caja. Esa acción es con reemplazo. Y tomamos una segunda canica, anotamos el resultado y se devuelve a la caja. Entonces, extraer aleatoriamente y devolviendo es la acción del muestreo con reemplazo. Sin reemplazo, todas las dos canicas sin reemplazar y anotas el resultado. Por ejemplo, acá extraemos el C y el E, anotamos y dentro de la población quedan solamente ya, en este caso, 5 elementos. Conclusión, con reemplazo te pueden salir todas las combinaciones posibles de muestras AA.
Sin reemplazo, por ejemplo, no podrían salir dos cárnicas A en una muestra. Lógicamente porque ya no están los elementos integrados en la población. Entonces, el muestreo aleatorio simple. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Las observaciones se realizan con reemplazamiento de forma que la población es igual en todas las extracciones. En el caso de que se renuncie por azar a volver a seleccionar en la muestra al mismo individuo, estaremos en el caso del método aleatorio sin reemplazamiento. Supongamos que queremos elegir una muestra de n individuos, n minúscula, ¿verdad? De una población de n sujetos, n mayúscula, habla de la población. Siempre n minúscula es mi muestra y n mayúscula es mi población. Hablando en términos de tamaño, ¿verdad? Cada elemento tiene la probabilidad de n sobre n de ser elegido en la muestra. Tamaño de la muestra. Y acá ¿alguien quiere decir algo? No sé si están escribiendo en el chat. No. Buenas noches, profesor. Bueno, continuamos entonces, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces lo que hicimos fue refrescar lo que ya vimos en la introducción a las técnicas de muestreo. Ya habíamos conversado, habíamos platicado sobre en qué consiste el muestreo aleatorio simple. Ahora estamos viendo ya puntualmente nada más. Bueno, básicamente en estas unidades que estamos estudiando en las técnicas de muestreo, lo que hacemos más bien es definir la técnica que vamos a utilizar, por qué, justificar y calcular una n de lo que vamos a estudiar. O sea, vamos a calcular el tamaño de la población de lo que vamos a muestrear para las tres técnicas que vamos a ver. Entonces, para muestreo aleatorio simple, aquí ya tenemos la primera fórmula. Quiero que vayan tomando nota en sus respectivos formularios, por favor. ¿Cuál es el número mínimo de unidades de análisis, personas, etcétera, que se necesitan para conformar una muestra n minúscula que asegure un error estándar menor que el 0,01 dada la población n? Y acá tenemos nuestra primera fórmula, chicos, ¿verdad? Donde dice que n es igual. Acá tenemos una letra que se llama sigma por z de 1 menos alfa sobre 2 dividido de todo eso elevado al cuadrado. No se asuste porque esta d minúscula es el error estándar. En las técnicas de muestreo siempre vamos a tener nosotros de dato el máximo error que puedo cometer. Siempre vamos a tener este dato. Y también tiene una fórmula para calcular. Y el nivel de confianza es 1 menos alfa. Acuérdense que el nivel de confianza era la probabilidad de no equivocarme, que va del 95% hasta el 100%. Es lo que habíamos visto en la introducción de la clase, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tomar nota. Y vamos a tener nuestro primer ejemplo de muestreo aleatorio simple, nuestro primer caso, muestreo aleatorio simple, donde vamos a calcular nuestro tamaño de muestra. Y dice que nuestro tamaño de muestra es igual, n es igual ¿a qué era? A mi desviación típica por mi intervalo de confianza de 1 menos alfa sobre 2. Voy a explicar qué significa esto. Dividido de. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Dónde? Sigma es mi desviación estándar. O típica también. D es mi error de muestreo. Y
1 menos alfa es mi nivel de confianza. Donde dice que mi z de 1 menos alfa sobre 2, vamos a tener un valor específico que sale de la tabla z de distribución normal. Entonces, con todos estos elementos para una situación, vamos a poder calcular el tamaño de una muestra donde vemos que acá n, la población, no se conoce. Y no se conoce porque, miren, calculamos n a partir de la desviación estándar de la población, el intervalo de confianza y el error que puedo cometer. Sencillamente es así. Entonces, acá tengo un dato importante para mostrar aleatorio simple, donde n no conozco o desconozco, entonces aplico esta fórmula. Pueden tomar ya nota de esto y anotar en su respectivo formulario, ¿verdad? Para mostrar aleatorio simple. Este es el caso 1. Vamos a poner acá caso 1. ¿Se ve bien para que puedan copiar? Sí, profe. Sí se ve bien, profe. Tomen nota, por favor. ¿Está? Sí, profe. Bueno, entonces continuamos. Entonces, esta es nuestra primera fórmula para calcular tamaño de muestra por el método de muestreo aleatorio simple, teniendo estos tres datos: desviación estándar, el error y el nivel de confianza, z de alfa menos 1 sobre 2. Y aquí vamos a ver el primer ejemplo. Quiero que copien rápidamente de esto, vamos a ver juntos para poder entender. Bueno, ejemplo número 1. Dice así: se desea estimar el peso promedio de los sacos que son llenados por un nuevo instrumento en una industria. Peso promedio de los sacos. ¿Qué serían los sacos? Y son, a ver, bolsitas cargadas, puede ser de té, de café, de cualquier industria, ¿verdad? Se conoce que el peso de un saco que se llena con este instrumento es una variable aleatoria con distribución normal. Si se supone que la desviación típica del peso es de 0,5 kilogramos, determine el tamaño de muestra aleatoria necesaria para determinar una probabilidad igual a 0,95 de que el estimado y el parámetro se diferencian modularmente en menos de 1,0 kilogramos. Bueno. El problema pide en una industria de una fabricación de saquitos, ¿verdad? Que se llenan, pide cuánto voy a muestrear para estimar el peso promedio de esos sacos, ¿verdad? No sé ni cuánto, ni de cuánto es mi población, no sé. Solamente me pregunta cuánto voy a muestrear teniendo estos datos.
¿Y qué me da de dato acá? Me da la desviación típica porque dice que tiene una distribución normal de 0,5 kilogramos. Me da una probabilidad o nivel de confianza del 0,95, el 95%, y que me da un 0,1 kilogramos de desviación de peso entre uno y otro, que sería el error de producción de esta fábrica. Bueno, entonces, si copiaron todo el planteamiento, vamos a desarrollar juntos. Un ratito, profe, ¿sí? Sí, copio nomás. ¿Me avisan? Bueno, ya, profe. Ok, resolvamos entonces. Le damos todo de vuelta todos juntos y resolvamos. ¿Verdad? Bueno, ¿qué decía? Que se desea estimar el precio promedio de los sacos. Y dice que estos sacos tienen una distribución normal, dicen. Se distribuye normalmente, ¿se acuerdan? Con una desviación típica de 0,5. Entonces acá tenemos una desviación típica de 0,5 kilogramos. Tenemos el dato, una desviación típica 0,5 kilogramos. De esta fábrica de producción de llenado de saco. Y variable de estudio es peso de llenado de saco. Se van llenando. ¿Qué más dice? Determina el tamaño de muestra aleatoria necesaria. O sea, qué cantidad de esta fábrica voy a extraer para estimar el peso promedio de esta producción. ¿Y qué me dice? Con una probabilidad con una necesaria para determinar una probabilidad igual al 0,95 del estimado. O sea, mi nivel de confianza, mi certeza es 1 menos alfa, 0,95 me dice. Y con un error de producción, error de 0,1 kilogramos. Entonces, con todos los datos, voy a calcular mi N para el caso 1 donde no conozco mi N mayúscula, o sea, la producción de mi fábrica. Que recién anotado la fórmula. Entonces, tamaño de muestra es igual a desviación estándar por intervalo de confianza de 1 menos alfa sobre 2 dividido el error, todo eso al cuadrado. Directamente. Y voy a reemplazar para hallar mi tamaño de cuánto voy a extraer de esta fábrica. Entonces, N va a ser igual a desviación estándar que tengo que es 0,5 kilogramos. 0,5 por z de alfa de 1, z de 1 menos alfa sobre 2. Este z de 1 menos alfa sobre 2 es mi nivel de confianza. Y mi nivel de confianza para el problema me da que es 0,95. Pero es 1 menos alfa. Y yo necesito por la fórmula 1 menos alfa sobre 2. Entonces, si yo tengo que 1 menos alfa es 0,95, voy a tratar de transformar esto en 1 menos alfa sobre 2. Para ello voy a despejar alfa. Entonces, alfa va a ser igual a 1 menos 0,95. Despejando, ¿verdad? Alfa se va hacia acá y el 0,95 se resta. Entonces, alfa es 1 menos 0,95 es 0,05.
Ya tengo alfa, pero yo necesito z de 1 menos alfa sobre 2. Entonces, 1 menos alfa sobre 2 es lo que yo necesito. Y 1 menos alfa sobre 2 es 1 menos alfa que recién ayer, que es 0,05 dividido 2 es igual 1 menos 0,05 dividido 2. Creo que es 0,05 dividido 2, 0,025. 1 menos 0,0025. Y 1 menos 0,025 es igual a 0,975. Entonces, 0,975. Y ahí ya voy a tener ya que es de z de 0,975. Dividido mi error que es 0,1. 0,1. Todo eso elevado al cuadrado. Reemplazo. Z del 0,975 quitamos del valor de la tabla. Este es un valor constante que voy a anotar acá. Z de 0,975 es igual a 1,96 y esto es un valor constante que no quiero que se compliquen, siempre vamos a utilizar este valor constante que sale Ahí del, ya no se ve más abajo, profe. valor de la tabla. Z de 0,975 es 1,96, es un valor constante que siempre vamos a utilizar este valor. Entonces no hay que complicarse, pero les explico de dónde sale este 975 para que ustedes cuando la hora de estudiar puedan mirar y repasar las tablas de valores Z y ver que Z de 0,975 es 1,96. Y ahí reemplazo. Entonces, N va a ser igual entonces a 0,5 por 1,96, que ya Y mi Z de 0,975, que era Z de 1 menos alfa sobre 2, dividido mi error 0,1 y eso elevado al cuadrado. Y ahí me va a salir cuánto es lo que voy a muestrear de esta fábrica de los sacos. ¿Verdad? Si pueden probar cuánto sale eso. 0,5 por 1,96 es igual. Dividido 0,1 es igual y eso elevo al cuadrado. ¿Verdad? Me da 96,04. ¿Puedo donde hacia arriba o hacia abajo? Puedo extraer 97 sacos entonces. Copien esto, repasamos rápidamente. Bueno, repasando rápidamente. Una fábrica que produce tacos y nos da la desviación estándar, nos da el error de producción y nos da el nivel de confianza de la producción, ¿verdad? Con eso nos pregunta cuánto vamos a muestrear. Usamos muestreo aleatorio simple de este estilo porque no conocemos N mayúscula. No conocemos N mayúscula. Y aplicamos la fórmula sencilla. Desviación estándar por Z de 1 menos alfa sobre 2, que es el nivel de confianza al 95%, dividido el error. Todo este producto algebraico le vamos al cuadrado y obtenemos el valor de la cantidad que voy a muestrear de esa fábrica para estimar el precio promedio de esa producción de sacos. ¿Se entiende? ¿Se comprende?
Profesor, ¿y ese se Más o pone menos, profe. en porcentaje? Ese ¿Cómo? 97,4, ese 97,04 es en porcentaje o es así nomás el resultado. ¿Qué es 96, 97? ¿Qué es? Y la cantidad de sacos que se tiene que tomar como muestra. Tú Así lo has nomás, dicho, entonces. tú lo has dicho, es un número entero. Porque ahora con las técnicas de muestreo nosotros no estamos calculando más probabilidades. Estamos calculando Ok, cuánto voy a extraer. Voy a estudiar, ¿verdad? Solamente cuánto voy a extraer. ok. Y estamos viendo el método aleatorio simple cuando, acá al sobre la mano, n no se conoce. Y cuando nos dan los valores de desviación estándar, el nivel de confianza y el error. 3 elementos más necesito. Y yo puedo calcular por ¿Y N mayúscula qué era, profesor? el tamaño de mi población. Ah, ok. Y acá Súper. no nos da. Entonces utilizamos este. No nos da. Desviación. Porque dice que la fábrica produce, nomás que quiere saber qué, bueno, dice cuánto produce. Entonces no me da ese dato. ¿Está copiado? ¿Completo? Sí, profe. Bueno, continuamos entonces. Aquí. Bueno, este era el ejemplo 1 entonces. Y acá está la resolución, ¿verdad? De datos nos da el error, que era 0,1 kilogramos. La desviación estándar, que era 0,5. Mi nivel de confianza es siempre 1 menos alfa. Es decir, 100% menos alfa, pues es mi error. 5% me dice que me puedo equivocar. Entonces mi nivel de confianza es 95%. Pero la fórmula me dice 1 menos alfa sobre 2. Entonces este 1 menos alfa sobre 2 transformo hallando alfa y me da que 1 menos alfa sobre 2 al 95% es 1,96. Que este es un valor constante. No nos vamos a preocupar por eso. Solamente que les muestro la deducción de dónde sale, ¿verdad? Ese valor. O sea que, profe, ese es el valor, siempre va a ser 1,96. Sí, al 95% de confianza. Ah, ya, entiendo ya. Acá nos da 1 menos alfa. ¿Qué es 1 menos alfa? Como vimos la primera vez, el nivel de confianza es mi 100% o mi probabilidad de 1 menos que me equivoque. Entonces, menos que me equivoque es 5%, entonces 95% de mi confianza. Pero Ya, mi fórmula me entiendo. pide 1 menos alfa sobre 2, entonces transformo nomás eso. Y 1 menos alfa sobre 2 al 95% es siempre 1,96. Por eso utilizamos acá 1,96. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, evidentemente un tamaño de muestra no puede ser fraccionario, por lo que se debe aproximar por exceso. El tamaño de la muestra sería 97. Con que le salga 96 ya es más que suficiente, ya está comprendido el procedimiento para obtener esa cantidad de muestras. En este caso particular, que es una producción de sacos, llenado de sacos en una industria. Bueno. Acá tenemos el segundo caso para muestreo aleatorio simple. Y este caso se da cuando los datos que vamos a estudiar son cualitativos, es decir, miden una calidad. Análisis de fenómenos sociales o cuando se utilizan escalas nominales, se utiliza la siguiente fórmula y esto ya quiero que vayan copiando. Voy a poner la pizarra también para entender un poco mejor, ¿verdad? Entonces, el segundo caso es para datos cualitativos y acá ya se dan cuenta que aparece la N mayúscula, chicos. ¿Se dan cuenta que aparece? Sí, profe. Sí, quiere decir que tenemos que tener ese dato. En el anterior no teníamos. En este sí aparece, entonces tenemos que tener ese dato para aplicar esa fórmula y estimar tamaños de muestra por el método aleatorio simple.
Bueno, veamos juntos entonces esta fórmula. Segundo caso, pongo como título. Entonces, este era caso 1, ahora es caso 2. Caso 2 para datos cualitativos. Cualitativos, donde n se conoce ya. ¿Cuál es la fórmula? Esta fórmula que recién le puse en la pantalla que le voy a poner de vuelta, ¿verdad? Tamaño de muestra n es igual a, ¿sí? A n prima, que después voy a explicar qué es n prima. ¿Por qué usamos este n prima? Prima es apóstrofe se usa. Porque es una n auxiliar diferente a esta n que vamos a utilizar. Dividido. Todo eso dividido. 1 más n prima sobre n de la población. Simplemente esta es la fórmula que vamos a utilizar ahora. ¿Sí? Esta. Donde n' se calcula de la siguiente forma. N' es varianza poblacional sobre varianza muestral. Y estas dos varianzas siempre nos van a dar de datos también los problemas. Ok. Varianza poblacional y voy a ponerlo para que sepan el significado. Entonces, S cuadrado es varianza poblacional. O sea, varianza de la población. Y sigma cuadrado es igual a la varianza muestral o de la muestra. De la muestra. Y donde tenemos una fórmula auxiliar que la varianza muestral, si no nos da datos, se calcula como el error al cuadrado. Error al cuadrado. Acá tenemos solamente dos variables, n' y n mayúscula para hallar n. Pero n' le involucra a las varianzas, a las dos varianzas de la población total y del impuesto. Y el error se usa para hallar la desviación, la varianza poblacional. Entonces tenemos 1, 2, 3 fórmulas. Son aplicaciones directas, no es nada complicado, súper fácil, chicas, no se preocupen. Ya para el segundo caso, ya agreguen a su formulario, por favor. ¿Está? Sí, profe. Bueno, continuamos, porque nos queda 5 minutitos de nuestro Zoom. Bueno, estamos aquí entonces. Segundo caso, método muestreo aleatorio simple, cuando conocemos n mayúscula y cuando los datos son cualitativos, o sea, poblaciones cualitativas. Y ahí vemos el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Dice así, de una población de 1176 adolescentes, ya nos da luego mucha n mayúscula, ¿verdad? De una ciudad X, se desea conocer la aceptación por los programas de planificación familiar y para ello se desea tomar una muestra, por lo que se necesita saber la cantidad de adolescentes que se deben entrevistar para tener una información adecuada con un error estándar menor del 0,015 y al 90% de confianza. Copien rápidamente el ejemplo y vamos a plantear estos puntos, ¿sí?
Bueno, mientras van copiando, entonces este ejemplo 2 nos da de datos la N de la población, que es una ciudad X con adolescentes, ¿verdad? La cantidad es 1176. Y quieren saber a cuántos voy a muestrear o a quiénes de estos 1176 adolescentes le voy a preguntar si va a optar o no por la planificación familiar. No quiere que me equivoque más del 90%, dice. O sea, 10% no me puedo equivocar. Mi nivel de confianza entonces es 90%. Y con un error menor al 0,015, ¿verdad? O sea, nos da todos los datos que vimos para el caso 2. ¿Está copiado, chicos? Espera Un que me falta ratito, el profe. final. Bueno, bueno. Ya, profe. Bueno, Ya. bueno, planteemos entonces esto. Ahí tenemos la fórmula que copiamos. Dice que la población de una ciudad X. Mi población es, ¿cuánto era mi población? 1176. 1176 estudiantes. Mi nivel de confianza, 1 menos alfa, me dice que es de... 0,015. No, 90% dice. Ah, perdón. Ese es 90%. el error estándar. Sí, exactamente. Y mi error estándar es de 0,015. Ok. Entonces tengo mi N mayúscula, tengo mi, a ver, ¿qué más de datos me daba? Solamente esos tres datos me daban. 90% y un error estándar de 0,015. Perfecto. Puedo aplicar entonces esta fórmula, porque tengo todo. Entonces, N va a ser igual. N' que no tengo. Entonces voy a calcular mi N' auxiliar, que era varianza poblacional sobre varianza muestral. N'. Varianza poblacional no tengo. No tengo. ¿Y qué era la fórmula?